contarles que el departamento de minería hoy por hoy tiene 11 profesores. 3 de ellos llegaron este año. Uno de ellos es quien va a presentar ahora, Bernard Previs. Él hizo el doctorado en la Universidad de Chile, es ingeniero civil con especialidad en hidráulica de la Universidad de Concepción. Después hizo postdoctorado en Alemania y en Inglaterra. No, en Inglaterra no, ok, pero trabajó mucho tiempo en la Universidad de, recuérdame, Sheffield. ¿Ya? Y entonces ocurrió el Brexit y lo tenemos aquí de vuelta. Y resulta que vemos en minería, y creo que se mencionaba en la mañana el agua. El agua lo dijo Sergio Vitar y creo que lo dijo Mauro Neves. El agua es un tema en minería, así como la energía. Nuestro especialista en el tema agua dentro del departamento de Carmen, así que bienvenido. Bueno, gracias. La verdad de las cosas es que fui investigador en Alemania, director del grupo de investigación en mecánica fluida, y después fui profesor en Inglaterra por harto tiempo, hasta que me volví, como dice Rodrigo, porque votaron el Brexit estos gallos, así que no me quedó otra más que arrancarme por bueno, quería agradecer primero la colaboración de mi colega Manuel Vial, quien amablemente hemos estado interactuando todo este tiempo, y un poco lo que voy a hablar ahora tiene que ver con un cambio de switch que no he visto en Chile, digamos, y que tiene que ver con el uso de tecnologías que existen actualmente dentro de la rama que me dedico yo, que es la mecánica de fluido, y de cómo básicamente vamos a desarrollar algunas líneas de investigación aplicadas para generar soluciones para la industria minera. Entonces, la mecánica de fluido, básicamente, como el nombre lo dice, se dedica al tema de entender y predecir cómo se mueven los fluidos dentro de algún sistema, digamos. Y dentro del proceso minero lo tenemos muy presente en los temas de flotación, pero sobre todo lo tenemos muy presentes en los temas de generación, transporte y depositación de relaves, así como también en el contexto de la minería subterránea en temas de ventilación, ¿ya? Donde tenemos costos muy altos en términos de operación. Y otro tema que es muy interesante, que no tiene relación directa, digamos, con la operación de la mina, pero sí en términos de riesgo, es el análisis de generación de inundaciones y aluvión, ¿ya? Y por tanto, todos estos temas que tienen que ver con el rango de la ingeniería hidráulica y en general con el rango de la mecánica de fluido, son temas que dentro de mi grupo de investigación nosotros normalmente atacamos. Desde un tiempo a esta parte, dentro de la minería ha habido una tendencia por tratar de introducir el tema de tecnología del uso de astas, ¿ya? Y una de las cosas que les quería contar, digamos, muy rápidamente, es que hay una confusión global respecto a qué es lo que es una pasta, ¿ya? Básicamente nosotros tenemos 3 tipos de relaves, y esos 3 tipos de relaves existen sobre el relave convencional, es el relave pesado, y tenemos un relave que es el relave en tipo pastas. Pero el relave en tipo pasta, estamos hablando de concentraciones de sólido en el relave que son altísimos, ¿ya? Y en particular estamos hablando de que tienen un comportamiento mixtos, es decir, que si nosotros le aplicamos un esfuerzo a estos relaves, hay un umbral que define un comportamiento sólido de un comportamiento líquido. Si yo le aplico un esfuerzo que está por debajo de ese umbral, voy a tener un comportamiento sólido, y si lo aplico por sobre, voy a tener un comportamiento líquido. Entonces hay una serie de ventajas, y lo tengo un poco escrito aquí en este cuadro, respecto al uso y la selección de los distintos tipos de relave. En términos de costo, el relave en pasta es bastante caro, ¿ya? Pero en términos de abertura de nuevos proyectos y en términos de manejo ambiental ofrece una serie de garantías. Y un poco acá en este cuadro estoy resaltando el bajo consumo de agua que requiere el uso del relave en pastas. Estamos hablando de temas de rehabilitación de zonas, lo cual el tema del consolidado en pasta ayuda mucho a que los terrenos ocupados normalmente en los tranques de relave se recuperen rápidamente. Y finalmente tenemos el tema del seepage, que estamos en un país sísmico y normalmente nosotros podemos tener infiltración hacia el agua subterránea, y esa infiltración es prácticamente mínima cuando tenemos el tipo de depositación en pastas.
Entonces hay una serie de ventajas. La principal ventaja es el ahorro de volumen en el tranque, que es la inmediata. Y cuando el agua es un recurso restringido, obviamente nosotros tenemos una forma de usar eficientemente el agua, minimizando su uso en el relave. Tenemos minimización de emisiones de polvo y una cosa muy importante es la minimización del tamaño del muro. ¿Ya? Y algo muy importante, sobre todo en el contexto chileno, es que nosotros minimizamos problemas de liquefacción y por lo tanto de falla y riesgo. Que tenemos finalmente un depósito que está consolidado. Hay un tema, y el tema no es discutido normalmente, y el tema es que nosotros decimos pastas, ¿ya? Pero existen infinitas formas de construir distintos tipos de pastas, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de definir las propiedades físicas de la pasta, nosotros tenemos que hablar de un concepto que se llama la reología de la pasta. Y este concepto reológico no es simple, y en el fondo nosotros podemos generar una pasta que tenga distintas propiedades. Entonces un poco en este slide que tengo acá, estamos, digamos, junto a Manuel, definiendo algunas de las características que nosotros deberíamos tener en cuenta en términos de las operaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuál es el tipo pendiente que queremos tener en una depositación en pasta, porque el tipo de depositación inclinado es posible en el tema de pastas. Queremos baja presencia de agua y por lo tanto también tenemos que queremos una rápida consolidación del material. El material, una vez consolidado, debe ser resistente al agua para que no entre nuevamente en un estado líquido. Tiene que ser ojalá hidrofóbico. Y finalmente queremos un comportamiento plástico, es decir, cuando tenemos eventos sísmicos no queremos que esta cuestión falle y se rompe completamente y tengamos otro tipo de problema. Y finalmente tenemos el uso de aditivos ojalá inocuos y ojalá de bajo costo. Entonces, dentro de algunos de los temas del Proyecto Nacional de Minería de Alta Ley, se mencionan algunas conclusiones que tienen que ver directamente con el tema de pasta. Y por ejemplo tenemos el perfeccionamiento de la separación sólido-líquido, el desarrollo de modificadores reológicos de estos aditivos que estoy hablando, minimizar el impacto de infiltraciones y asegurar la estabilidad de los depósitos, lo cual es naturalmente una consecuencia del uso de pastas. Pero hay uno que es fundamental y que hay que tener en cuenta una vez que uno diseña una pasta, que es ojalá la neutralización de elementos nocivos previo a la depositación de estas cosas. Ahora, nosotros también hemos identificado nuestros propios desafíos dentro de la Universidad Católica. Uno de ellos es que el uso de pasta básicamente implica que nosotros vamos a cambiar los criterios de selección de lugares para la creación de depósitos. ¿Ya? No son los mismos criterios que se usan con el tipo de relave convencional. Eso no está prescrito, no existe algún guideline que nos ayude básicamente a seleccionar este tipo de lugares. Una de las preguntas que nosotros nos hemos preguntado desde el punto de vista de riesgo, digamos, es si, sobre todo en yacimientos antiguos, si es posible reconvertir esos tranques de relave en relaves donde tengamos material consolidado en pasta, pero pagando la transformación por medio de la extracción de materiales de interés que existen en esos relaves antiguos. Y así minimizamos el tema de riesgo, sobre todo el tema de riesgo sísmico. Y por ahí un poco está nuestro pensamiento a largo plazo. Ahora, la idea también es trabajar en temas de rehabilitación de zona. Por ejemplo, una vez consolidado el material, nosotros podemos traer materiales orgánicos y podemos trabajar en temas de reforestación. Pero un poco también nos falta entender cuál es la capacidad estructural de un tanque consolidado. En Europa normalmente los tanques de relave, por ejemplo, se usan como zonas de generación de energía renovable. O sea, tienen el tanque una vez que ya está consolidado y arriba le ponen paneles solares o le ponen, ¿cómo se llaman estas cosas? Granja eólica. Y así básicamente recuperan esos tanques si es que no se quieren usar en temas de diseño de zonas naturales. Ahora, la gran pregunta en este contexto es cómo nosotros controlamos una pasta desde el punto de vista de operaciones. ¿Ya? La pasta tiene un comportamiento que es malditamente complejo, ¿ya? Porque técnicamente se llama un flujo no newtoniano, responde en una forma absolutamente distinta a lo que ustedes esperarían que respondiera el agua o el aire,
¿ya? Tiene un comportamiento plástico, como les dije por ahí, un comportamiento sólido a rato, un comportamiento líquido a otro. Y por lo tanto la pregunta es, nosotros podemos generar herramientas que nos permitan controlar, predecir y sobre todo llevar algún tipo de automatización al tema de depositación en pastas. Y un poco eso lo voy a discutir al final, que son las líneas de investigación que estamos generando acá en la Universidad Católica. Ahora, dentro del punto de vista de la ventilación en minas subterráneas, obviamente que nosotros acá tenemos un montón de desafíos. O sea, el tema, todos sabemos que la minería un poco va hacia allá. Los costos de ventilación son altísimos en minas subterráneas, ¿ya? Por lo tanto no es un tema trivial. Y es un tema que es importante, porque por un lado nosotros tenemos formación de zonas muertas, podemos concentrar gases nocivos dentro de la mina. Por otro lado tenemos control de dispersión de polvo dentro de la mina para facilitar la operación de la gente que está allá adentro. Un tema muy importante es tratar de optimizar los tiempos muertos post-tronadura. La gente sale, luego hay que esperar un cierto tiempo para que vuelvan a entrar. ¿Cómo nosotros optimizamos esos tiempos muertos? Y finalmente, que el punto más importante es cómo nosotros podemos ahorrar energía y por lo tanto minimizar costos, permitiendo un sistema de control de ventilación de minas subterráneas que sea en demanda, localizado. Es decir, no ventilamos toda la mina, ventilamos solamente aquellos lugares donde tenemos un frente de operación. Bueno, la foto que le he pintado un poco tiene que ver con que cada mina tiene un relave distinto. Podemos tener pastas que son completamente distintos. Incluso dentro de una mina, en el momento en que las operaciones cambian de sector, tenemos un nuevo relave. Y por lo tanto, el uso de relaciones empíricas no nos va a llevar a buen fin. Por lo tanto, tenemos que generar modelos que sean modelos que estén basados en los problemas físicos que ocurren en el transporte, depositación, ventilación, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para discutir las herramientas que existen, ustedes van a ver por ahí mucha gente que se dedica a hacer simulaciones con Navier-Stokes, que se llaman CFD. Pero en los últimos 5 años, nosotros hemos tenido un resurgimiento de un tema de modelación que se llama LBM, Lattice-Boltzmann, y que básicamente nosotros lo hemos retomado porque ahora han habido básicamente desarrollos que nos permiten usar esto dentro de un contexto de operación. Entonces, el tema de Lattice-Boltzmann es que básicamente nosotros podemos hacer uso de las tarjetas gráficas que usan los chicos para jugar, ¿ya? Y las tarjetas gráficas nos permiten una modelación en casi tiempo real, ¿ya? Es decir, ya no tenemos que usar la simulación necesariamente como un mecanismo de predicción de escenario o de diseño, sino que básicamente, como es posible usar estas herramientas para simulaciones en tiempo real, nosotros las podemos usar para generar mecanismos de control de operaciones. Entonces por acá les muestro un par de fotos, digamos que actualmente Airbus y Renault han cambiado todo su sistema productivo ya a tecnología basada en Lattice-Boltzmann, todavía no con el uso de GPU, pero nosotros un poquito nos queremos adelantar a eso. Entonces estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Ciencia de la Computación y estamos desarrollando ya temas que tienen que ver con la solución de estos modelos usando tarjeta gráfica. Entonces, el tema también es que si uno quiere incorporar estas cosas a la producción para tomar decisiones, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente integrar estos modelos de Lattice-Boltzmann, estos modelos numéricos, con las condiciones temporales que nos vayan indicando sensores. Y esa es la gracia de lo que estamos haciendo. Nosotros acá dentro de la Universidad Católica tenemos experiencia con el uso de sensores y optimización de sistemas online. Pero básicamente lo que vamos a hacer ahora es agarrar esos sensores, usar la información de los sensores, hacer la modelación, tener resultados respecto a lo que el modelo nos va a decir que va a suceder y por medio de eso crear un sistema experto de decisión que nos ayude, por ejemplo, en el caso de depositación en pasta, a mover los spigots, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de ventilación, que nos indique básicamente cuándo nosotros tenemos que encender los ventiladores o los extractores localmente. Así es que un poco
la intención de esta charla es un poco, no sé si moverle el piso, pero contarles que nosotros dentro de la universidad estamos tratando en temas de innovación de traer este conocimiento que existe actualmente, son conocimiento que está respaldado técnicamente, nosotros lo estamos poniendo juntos para básicamente tratar de responder a las necesidades que tenemos dentro del sector minero. Muchas gracias.